el cuidado de los mayores desde la perspectiva de las trabajadoras. Claro, yo a quien me llamó le dije, yo de lo que sé es de la perspectiva del empleo de hogar. Es decir, ¿qué pasa en el cuidado a las personas mayores en el empleo de hogar? Y a mí de eso me apetece mucho hablar, pero del otro sé lo que he visto en la prensa. Y veo aquí bastante gente que probablemente ha participado en la lucha de las residencias. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña mención a esa lucha que conozco por la prensa y nada más para decir que a mí me ha parecido un ejemplo espléndido de constancia y un ejemplo espléndido de lo que se consigue no dando el brazo a torcer. Ha sido una lucha de mujeres que probablemente tiene alguna cosa que facilita algunas luchas muy largas de mujeres, lo cual lo digo, pero no lo digo para bajarle mucho valor, el valor que tiene. Y es que yo creo que ha sido una lucha en la que, además de tener los objetivos muy claros, se tenía un buen fondo de resistencia. Es decir, si tú ganas casi, en fin, 3.000 euros porque eres de Petronor, te cuesta más hacer una lucha muy larga que si eres una trabajadora que tiene un sueldo mucho más bajo. Las huelgas larguísimas de este país, no todas, pero muchas han sido huelgas de mujeres hartitas de su situación de explotación y diciendo, total, para lo que tengo que perder me va a salir a mí, porque tengo un fondo de resistencia. Bueno, yo quería decir eso y luego decir que cada vez que os veía por la Gran Vía se me alegraba muchísimo el corazón, porque de verdad no es hacer la pelota. Creo que la intransigencia en la defensa de los derechos, la constancia y la mala leche es algo que hacen falta muchas veces para cubrir objetivos. Entonces yo, claro, lo que voy a hacer es hablar eso, de lo que conozco más, que es el empleo de hogar. Bueno, antes de empezar con el planteamiento que quería hacer, que es un planteamiento general de la atención a las personas en el empleo de hogar, quería decir algo que no quiero que se me olvide. A nosotros nos han invitado Pensionistak Martxan y Babestu. Entonces, a la gente de Pensionistak Martxan les interesará mucho saber que una trabajadora de hogar que haya cotizado 40 o más años sobre la base máxima que puede cotizar una trabajadora de hogar, 40 y más años, no puede cobrar ninguna pensión que no sea como 2 euros más de la pensión mínima del sistema de seguridad social. Es decir, el sistema de seguridad social este año tiene una pensión mínima de 639 euros, me parece, que recién la han subido. Una trabajadora de hogar, habiendo cotizado más de 40 años al máximo, cobrará pues 1 euro más, 2 euros más. Eso si la trabajadora ha tenido una trayectoria de trabajo durante toda su vida sin vacíos, porque así como una persona trabajadora cualquiera cuando se queda sin empleo pasa a cobrar el desempleo y ahí cotiza, una trabajadora de hogar que queda sin empleo se queda en el vacío. Y ese vacío, a la hora de cobrar una pensión, va a pesar. Bueno, no quiero hablar mucho de pensiones, pero creo aquí entre el público veo una mujer que vino el lunes a hablar de este tema. Hablar de este tema no, estaba yo asesorando y me dijo, oye, ¿es verdad que con 42 años que tendré cuando me jubile no tendré más que 600 y pico euros, habiendo cotizado siempre al máximo? Y le dije, sí. Entonces, ahora que se habla de memoria histórica en tantos terrenos, la manera en la que se han tratado las cotizaciones y las pensiones de las trabajadoras de hogar, ahora se empieza a recoger esa cosecha. Y la cosecha que recogen ahora mujeres que han estado toda su vida, dedicadas a esto, son pensiones de miseria. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo se cuidan los mayores desde el empleo de hogar en las viviendas, en los domicilios. Aquí hay
bueno, un dato que a mí me llamó mucho la atención y que aunque no venía a cuento de esto, me pareció muy importante saberlo. Y es que en la encuesta de necesidades sociales del 2014 aparece la cantidad de personas en nuestra comunidad autónoma vasca que no reciben ninguna clase de atención cuando están en situación de dependencia. La dependencia total, ¿veis cómo van subiendo las cifras de año en año? Primero eran 10.000 y pico, en el 2010 12.000 y pico y ahora son 15.000 y pico. En el segundo no es un proceso de ascenso, pero en la dependencia leve también es un proceso de gran ascenso. Es decir, luego vamos a hablar de cómo se atiende, pero vamos a decir que haya muchísima gente que no se le atiende de ninguna manera. Esta es una cifra tan enorme, la de 15.805 personas en dependencia total, que llamé al Eustat porque dije, esta encuesta no la estoy entendiendo. Y el que había hecho una encuesta dijo, es eso lo que lees. O sea que la primera cuestión, hablando de atención a las personas mayores, hay personas que no reciben ningún tipo de atención en situaciones de dependencia muy importante. Bueno, luego, siguiente afirmación es que las trabajadoras de hogar son el segundo recurso para cuidar que hay en la comunidad autónoma. Es decir, primero están las que no reciben ningún servicio. Luego están las personas de la familia y las amistades. Y luego está una trabajadora de hogar. Van terceras en la clasificación. Y si veis las cifras, que no quiero cargar con cifras, pero bueno, cuando ponga los diapositivas como que se vayan mirando, la atención pública baja mucho. Además, luego cuando veamos las prestaciones de la ley de dependencia, veremos que cuando se dice persona contratada particularmente y se dice que la dependencia grave es casi un 19% la que tiene trabajadora al hogar, estamos hablando de trabajadoras en la mayoría de los casos internas que cubren muchas horas. Porque cuando se habla de persona contratada por la administración es una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que por muy poquitas horas a la semana. Bueno, entonces, vamos a ver quiénes son más o menos las trabajadoras de hogar. Aprovecho para decir que el gobierno vasco tiene un mandato parlamentario de febrero del 2017 para que en 9 meses hiciera un estudio de quiénes son las trabajadoras de hogar y qué necesidades cubren. Bueno, pues ese estudio todavía no se ha comenzado. Entonces, ¿qué estoy dando yo? Un estudio del 2011. Y veis que la cifra de personas que se estima que están trabajando en hogar pues es muy importante, son casi 90.000. Entonces, aquí no solo es 90.000 personas, sino que además hay más de 100.000 hogares que tienen empleada de hogar, porque las externas muchas veces tienen pluriempleo, están en varias casas. Entonces, bueno, veis que Vizcaya lleva a la cabeza de los hogares con empleada de hogar y este es el cuadro de quiénes son las trabajadoras de hogar en estimación siempre. Externa y autóctona 63%, extranjera y externa pues eso, casi el 29%, y entre las internas es la distribución que veis. Esta parte de las internas yo siempre digo que me cuesta una barbaridad creérmela. O sea, yo creo que el 90 y pico % de las trabajadoras internas son extranjeras. También es cierto que ahora, con lo que he contado de las pensiones, estamos recibiendo muchas trabajadoras autóctonas internas. O sea, de repente se ha empezado a desvelar un mundo de gente que ha estado muchos años en una casa, que ha tenido poco movimiento de una casa a otra, que cuando se ha querido jubilar viene donde nosotras. Es posible que nuestra mirada con cuántas internas hay y de dónde son tenga un pequeño sesgo, pero a mí me parece que esto es una barbaridad. O sea, decir que 1 de cada 3 internas es autóctona, vamos, ni mareaos, no es verdad. Sin embargo, sí me creo las de externas, y me las creo porque me parece que hay muchísima más economía sumergida en las mujeres de aquí, y además voy a explicar por qué. Porque las mujeres de aquí no necesitan imperiosamente la seguridad social para tener permiso de trabajo.
Entonces, eso todos los años nos da que en la economía sumergida hay muchas más. Entonces, el amarillo me lo puedo creer, el azul claro me lo puedo creer y el azul fuerte no me lo puedo creer. Y además es importante que diga que no me lo puedo creer porque luego voy a explicar que las situaciones de estas trabajadoras son durísimas. Y realmente, además, se soportan por una pura necesidad de admitir empleos que en el medio plazo se espera librarse una de ellos, pero al principio hay que tragar. Entonces, eso es lo que explica jornadas laborales de 90 horas semanales, de 80, de 70. Bueno, me parece importante para lo que quiero explicar saber que el empleo de hogar no es solo un servicio para personas ricas, no lo es. Es decir, aquí este estudio del gobierno vasco en su día daba que el 8,5% de las casas de clase baja, media, o sea, clase baja, tienen empleada de hogar. Es verdad que había un mapa que no he traído porque no os voy a abrazar a datos, donde en el municipio de Lecho había muchísima empleada de hogar, un 30%, entre un 30 y un 8,5 hay diferencia. Pero me quiero quedar con algo que luego vamos a explicar un poquito más, y es que muchas veces contratar una empleada de hogar no es una elección, es una pura necesidad. Es decir, no es el empleador de hogar, en mi opinión, no es siempre el empleador que, bueno, es que puso un negocio y quería explotar a alguien. Hay veces que la falta de servicios, o sea, ya voy a ir anticipando, la falta de servicios hace que haya gente que se vea en situaciones imposibles y tenga que contratar a una trabajadora de hogar. Y esa es gente que no tiene ingresos importantes, son de clase media-baja. Que luego además he estado mirando, porque a alguien se le había ocurrido alguna vez mirar qué es clase media. Yo para saber, porque a mí me gusta mucho lo de los datos concretos y la pasta y explicar bien estas cosas, pues he estado hablando que es clase media y realmente la clase media pues tampoco tiene tanto dinero para pagar bien un servicio de empleada de hogar, ¿eh? Digo, porque luego voy a decir lo que vale cuando se hace todo de manera legal. Y yo os digo que la duquesa de Alba y nadie más. De verdad. Bueno, ahora eso lo pasaré a cifras. Pero me importa esta parte, es decir, ahí hay un trasfondo de necesidad social que mucha gente no tiene elección. Bueno, luego, para quienes trabajan, y también con esto quiero ahondar en lo que acabo de decir, es decir, hay una cosa que es la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística del 2009, porque, por cierto, encontrar algo que investigue en esta realidad es encontrar un tesoro. O sea, seguimos utilizando la encuesta del 2009, porque no es fácil que quieran investigar. Ya hemos visto con lo que ha contado el gobierno vasco. Tiene un mandato parlamentario y no lo hace. Bueno, pues entonces, tienen trabajadora de hogar el 23% de las viviendas en las que hay una persona en que su jefe de la vivienda, digamos, sustentador principal, la persona cabeza, porque vive sola o porque... 23% de las personas de 65 o más años. No estoy diciendo que tienen una persona interna, ni que tienen una persona con muchas horas. Estoy diciendo que tienen una persona con alguna hora. Pocas, medianas o muchas. Pero estas personas, vamos, quitando las personas que tienen patrimonio personal tal, que son pensionistas. Entonces, ¿y por qué les contrata la gente? Bueno, pues mirad que hasta 999 euros al mes la gente contrata más bien para cuidar. Es decir, que la gente que tiene más de 3.000 euros al mes, cuando veis ese cuadro, poco para cuidado y más para otras cosas. Pero la gente, luego lo que tenemos de sobra, o sea, cuidado de adultos, por ejemplo, hasta 999, 22, vamos, casi 23, bueno, 22%. Entonces, el resto son contratos que la gente no considera que son para cuidar, sino para que le ayuden en casa. Y ahí, nosotras que hacemos estadísticas también, nos solemos encontrar con un problema. Si tú tienes una persona de 90 años que se arregla felizmente, se puede vivir sola,
y solo necesita, pero es que necesitan algo de ayuda para las labores domésticas. No muy intensiva, pero algo, muchísima gente. Esa también, y es personas de unos ingresos muy bajos. Bueno, cuando se contrata a una trabajadora de hogar, ¿qué responsabilidad tiene la trabajadora en el cuidado? Bueno, pues el mismísimo gobierno vasco reconocía que en 1/3 de los casos la persona que está cuidando en una casa es la única responsable del cuidado. Eso significa, ojo, que no tiene un hijo, una hija, un alguien que vaya a contribuir en las atenciones. Esto significa esto, no es otra cosa. Porque luego en la encuesta nuestra del 2016 decíamos 85% de las internas están contratadas para cuidar a mayores, el 76% trabaja más de 60 horas, pero es que el 54% trabaja más de 70. ¿A qué llamamos trabajar? Llamamos trabajar a no tener libertad personal para irse del centro de trabajo. Y de ahí no nos apeamos. Quiero decir que a veces al comentar cuál es la situación de las trabajadoras de hogar, se dice, y muchas nos dicen, que les insultan con para lo que haces demasiado ganas. Eso pasa mucho. Para lo que haces demasiado ganas. ¿Qué pasa? Por lo visto debe ser un placer increíble estar viendo la televisión, el Sálvame con alguien que no te deja poner otro canal y no te deja irte de la casa. Entonces, todo aquello que es no libertad personal para hacer vida propia, eso es tiempo de trabajo y de hecho hasta en la ley está contemplado, se llama tiempo de presencia. Por eso son verdad las cifras de 70 y más horas a la semana. Y mañana presentamos las estadísticas del 2017 y mañana vamos a activar en la página web y va a haber mucha gente que trabaja 80 horas y más. Trabajar es estar encerrada. Eso es un trabajo terrible. Y muchas veces estar encerrada con una persona que le da todo el rato, que te habla todo el rato, que no tiene bien la cabeza, que te demanda y muchas veces que no te deja dormir. Esas horas no las tenemos computadas porque es casi imposible hacerlo. Digo, porque alguien te ha despertado 3 veces una noche. Si tú estás en un hospital, estás en turno de noche y se acabó. Pero si has estado trabajando todo el día y te ha despertado alguien 3 veces solo para ir al baño, ¿qué has hecho? ¿Trabajar toda la noche? Nunca nos lo admitirían. Bueno, y muy importante, el 74% de las internas vive sola con la persona atendida. Eso es también importantísimo saberlo. Vivir sola no es el concepto del gobierno vasco. Aquí puede haber un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina que va 2 horitas a la tarde y dice vete para que te puedas dar una vuelta. O sea, y ahí no decimos, solo que decimos que viven solos. Bueno, y el problema de la falta de servicios de cuidado, ya hay que anticiparlo también, es un problema principalmente para las mujeres. Y estas son las cifras de nuestra atención en la asesoría. Es decir, cuando tú dices ¿a quién estás cuidando? Cuido a una mujer. En la inmensa mayoría de los casos. Y además, ¿vive sola? Sí. O sea, cuido a una mujer sola. Eso es el empleo de hogar interno. Vale, entonces lo siguiente que quiero decir, porque no voy a entrar mucho en la situación de las trabajadoras de hogar, etcétera, etcétera, lo que sí voy a decir es que hay una voluntad política deliberada de trasladar el costo del cuidado de las personas mayores, en primer lugar, a las mujeres. Esto lo hemos sabido siempre. A las mujeres de la familia, por supuesto. Y en segundo lugar, a las trabajadoras de hogar. Es decir, la manera que hay de gestionar los servicios de la ley de dependencia es una manera que induce que se acabe contratando empleo de hogar. Y entonces, por ejemplo, voy a ir rápido por lo que las cifras pueden cansar. Servicio de ayuda a domicilio, que es lo paralelo a tener una trabajadora de hogar, externa. Bueno, pues en los ingresos familiares desde 1.500 euros al mes, es más barato tener una trabajadora de hogar. Es decir, cuando, y aquí en el cuadro lo digo, ¿no? Si tú
¿Qué pagarías por lo más que dan por un servicio de ayuda a domicilio en una situación de una dependencia severa? Alguien que está muy mal, que desde luego con eso no resuelve, con el tiempo que va el servicio de ayuda a domicilio, ni de lejos se resuelve la atención a las personas con dependencia importante. Bueno, pues tú, el máximo que te van a dar son 70 horas y tendrías que pagar con ciertas, bueno, ahí vienen las cifras, 467 euros. Con eso ya pagarías más empleo de hogar. Pero es que si ganas un poco más, 1.745, ya pagas muchísimo más empleo de hogar. Conclusión, ¿para qué vas a pagar ayuda a domicilio, por Dios? El copago lo que hace es inducir a llevar contrato de hogar. ¿Cuándo no induce? Cuando tienes un ingreso personal familiar tan pequeño que de todas maneras no podrías contratar. Entonces, efectivamente, los servicios de ayuda a domicilio los pagas muy poquito dinero. O sea, cada hora es verdad que la pagas muy poco. Pero como tuvieras un salario, como el que digo, una pensión o lo que sea de 1.500 euros, empezarías a preferir tener una trabajadora de hogar. Que además va a hacer lo que tú decidas que tiene que hacer en el domicilio. No el servicio que dice la empresa que tiene que hacer. Y además te va a atender a ti misma y a lo mejor a otras personas con las que vivas. Cuidado en el entorno familiar. Esta es la prestación que en la Comunidad Autónoma Vasca, en mi opinión, se está utilizando para pagar de tapadillo empleo de hogar. Es decir, el 43 y pico % de las prestaciones de la ley de dependencia en la comunidad son para cuidar en el entorno familiar. Está regulado de una manera en la que a la persona que va a cuidar, o sea, esa persona familiar que se supone que va a cuidar, no se le pide que demuestre que está cuidando de verdad. Solo se le pide que acredite que se hace responsable del cuidado. Es decir, una actividad tan responsable como contratar a una trabajadora de hogar y ocuparse de que haga lo que tiene que hacer, eso ya es cuidado en el entorno familiar. Entonces, exigencia para la prestación, empadronamiento de la misma vivienda, un parentesco y que no puede haber contrato entre la persona familiar o la persona cuidada. No hace falta, ese contrato se hace con una trabajadora de hogar. Entonces aquí hay 521 euritos que la administración está dando para que la gente tenga una parte de lo que necesita comprar como servicio de hogar. Y además 43,52, mirad. Es tan mentira que en la comunidad hay como 33.000 personas que cobran esta prestación. Bueno, pues ahí hay una seguridad social de cuidadores familiares. En esta comunidad que hay 33.000 prestaciones de cuidado en el entorno familiar, 230 y algo personas con la seguridad social de cuidador familiar. 230 y algo sobre 33.000. Bien, residencias. Esto de las residencias es exactamente el ejemplo clarísimo del cálculo familiar en el cual la gente, bueno, va a decir, para pagar lo que se paga en una residencia, paga una interna en casa. Bueno, hay un tema en el que yo digo la gente, pero también estoy diciendo la administración pública. Es decir, la administración pública prefiere no pagar a la gente en residencias. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú pones un copago en el cual una persona cuando va a la residencia tiene que pagar, tiene que aportar se paga el 90% del costo, tal. Bueno, mis cálculos son que se paga 2.187 euros. Claro, esos 2.187 euros los pagas hasta que te quedas sin ahorros. Una vez que te has quedado sin ahorros, empiezas a pagar. ¿Y ahí he dicho qué se paga? Bueno, pues he puesto una pensión de viudedad media de la comunidad autónoma y una pensión de jubilación media de la comunidad autónoma. No voy a leer lo que se puede leer, solo voy a decir, con estas cifras, la gente puede pagarse a los precios que funcionan una trabajadora de hogar mañana, tarde y noche, 7 días a la semana. Entonces, quien está gestionando así, como con la ayuda familiar, está promoviendo que la gente contrate empleo de hogar, como sea. Porque luego diré que el gobierno vasco no se quiere enterar de qué situación hay, pero ¿cómo se va a enterar con estas cifras? Si es una manera de no estar interesado
como autoridad en, claro, hacer inversión en gasto social, es evidente. Entonces, ¿qué se paga en el trabajo interno? Mirad, aquí estoy diciendo, alguien tiene que aportar 2.187 hasta que se queda sin ahorros. Pues mirad, estos son datos de las estadísticas que vamos a presentar mañana. Con 1.200 euros, y las trabajadoras de hogar que hay aquí lo saben, con 1.200 euros pagas un servicio de trabajadora interna mañana, tarde y noche, y con un poquito más no salen ni los fines de semana. Entonces, porcentajes de 1.000 a 1.200 euros, el 37,16 de las trabajadoras internas. Entonces, estamos aquí, pero es que también hay gente que trabaja por 950 euros muchísimas horas, muchísimas horas. No, la mayoría a nosotros nos da que la mayoría lo que cobra es un poquito más, Lo que pasa es que a cambio de jornadas atroces, a cambio de venir con la cara hasta las rodillas de la tristeza, la soledad, el estrés. Pero bueno, también hay gente que se sacrifica por más cosas, ¿no? Entonces, bueno, 37,16 de 1.000 a 2.200 y luego el 35,32, 800 a 1.000. ¿Cómo van a pagar una residencia? Bueno, entonces, y esto le ahorran al sistema. La única prestación de la ley de dependencia que es verdad, que es mejor desde el punto de vista de que es más barato el servicio público que el empleo de hogares, los centros de día. Y lo he puesto en rojo porque aquí las cosas como son. En un centro de día se está muchas más horas por menos dinero. Lo que pasa es que, ojo, porque luego hay que tener una persona en casa atendiendo a la persona que está en el centro de día, También. Pero bueno, hay gente que le compensa esa combinación. Gente, digo, usuario. Pero ¿qué pasa? A la que no le compensa es a la Diputación, porque tiene que pagar un pastón, como veis ahí, por cada día. Y que, pues hombre, mejor pagar 500 y pico euros de la ayudita al cuidado en el entorno familiar, porque si no tienes que invertir bastante. Bueno, entonces, aquí hay algunas cosas que quería decir, ¿no? Que no quería que se me olviden. Bueno, que las prestaciones de la ley de dependencia no cubren las necesidades de cuidado, pero no las cubren no solo en lo que uno puede pensar de cómo se cubre esto, no, es que no tienen la rapidez que hace falta muchas veces. A nosotros nos viene gente que luego va a acabar en una residencia, pero que está varios meses sin dormir, sin comer, sin vivir, porque le han contratado para el tránsito, desde que alguien tiene un problema importante de salud hasta que entra en la residencia. Eso lo cubre una trabajadora de hogar. A 1.200, no a más, que por aquí decían que a menos también. Bueno, el empleo de hogar supone un ahorro de dinero para algunas familias, a las que tienen, bueno, que son de la media baja, yo diría, ¿no? Porque 1.500 no es la pena. Luego, la prestación de cuidados en el entorno familiar se utiliza para pagar empleo de hogar, y hay una cosa que, esto ya es pura subjetividad mía, pero es lo que he puesto en el siguiente párrafo. Mirad, cada vez que oigo que, por supuesto, lo que hay que hacer es cuidar a la gente en casa, por supuesto, no sacarla de su núcleo familiar, me da unas ganas, además lo dice gente maja, simpática, que estará en este aula, perdón, ¿quién le va a cuidar? O sea, eso de que no hay que moverle a la gente de casa, bueno, según y cómo y según y cuándo, porque si no vamos a empezar a hablar de quién se va a comer el marrón, con perdón. Bueno, entonces, también, como creo que estaré alargándome mucho, pero, a ver, he puesto en rojo porque ya sabía que ahora yo ya me estaría alargando. Pero entonces, a ver, comparación de las condiciones laborales de los servicios externos y del empleo de hogar. O sea, hay un giro que es: ¿cómo ahorran las familias? Mucho. ¿Cómo ahorra el sistema social de servicios sociales? Mucho. Y ahora, ¿qué les pasa a las trabajadoras? Bueno, pues la comparación es esta. La comparación es, por cierto, que he puesto en las residencias, he puesto el convenio nuevo, que de nuevo se les felicita de todo lo que han conseguido respecto a lo que tenían, porque lo leí y es un avance. Entonces, bueno, pues la residencia es 19.040 al año, pero además 240, bueno, no lo voy a leer, tienen trienios, tienen tal.
Y luego en la jornada tienen una cosa que es clave. Yo no sé si se lleva a la práctica, pero tienen 1.658 horas y otras 20 para formación. A las trabajadoras de hogar las lanzan al ruedo sin haberles preparado para movilizar personas, para una serie de cosas que hace que tengan muchos accidentes laborales. Hay muchísima gente con la espalda estropeada, con el hombro estropeado, con la mano estropeada y encima con una medicina que no reconoce que esos son accidentes de trabajo. No se les da ninguna información ni formación. Aquí hay 20 horas para formación. ¿Servicio de ayuda a domicilio? Menos horas todavía. Lo que pasa es que hacen, bueno, es un trabajo muy intenso. Quiero decir que a cada casa que se va, la hora la haces. Si vas de una casa a otra y tal. Pero es que mirad las horas que tienen las trabajadoras de hogar. Es que, ¿cómo van a competir quien quiere resolver de cualquier manera el servicio? Es que tiene que intentar que acabemos en el empleo de hogar. Luego, el dinero, bueno, es que ya esto no hay palabras y como me estoy atrasando, yo, ahí lo veis. O sea, en las residencias, 19.040 más 240 complementos en caso de accidente y enfermedad. Bueno, en el empleo de hogar, además de estas cifras, no tienen prestación de desempleo. 31% de las trabajadoras de hogar, 31 y pico, internas se ven de un día a otro fuera del empleo porque se ha muerto la persona o la han metido en una residencia. Así, tan. Entonces también es otra cosa que es terrible, porque te pones a pensar en lo mal que se lo pasa a cualquiera que queda en paro. Pero hombre, yo me acuerdo de las páginas sepia de los periódicos donde los trabajadores de no sé qué sector discuten con la empresa, no le ven futuro a su empresa, pasan no sé qué, y luego además van a tener desempleo y luego indemnizaciones. Bueno, pues estas, ni discutir ni nada. Ven que la persona se está muriendo, no conozco a una sola que salga pitando a otro puesto de trabajo, esperan a que se muera. Le dan la manita y luego, y lo mismo con la residencia, y luego quedan sin desempleo y con un mes de indemnización. El lunes vino una mujer que había estado desde el 2004 hasta hace nada, que se le había muerto la empleadora. Bueno, pues esa se va a quedar sin desempleo y con un mes de indemnización, desde el 2004 trabajando. Esa es la ley de empleo de hogar, de la que no voy a poder hablar mucho, pero algunas cositas sí. Perdona, ahora mismo acabo, ¿eh? Bueno, particularidades de empleo de hogar. Tampoco me voy a ceñir a... Aquí tengo unas cuantas, pero bueno, me importa más meterme, pero en serio, muy en serio, con el gobierno vasco en este tema. Así que esto es las particularidades, dad por hecho que son todas horrorosas, pero ahora lo que quiero explicar son dos cosas. Primero, el presupuesto anual de atención de una trabajadora de hogar, y esto está sacado al milímetro, si estás de acuerdo en que son 8 horas diarias y no más lo que debe trabajar una persona, 8 por 3, 24, y que además tiene que descansar el fin de semana, lo que sale es que vale 51.434 euros tener una persona en casa, cuidar en casa, lo mejor. Sí, se le va a cuidar en casa a alguien con una independencia importante, estamos hablando. No estoy hablando de contratos, eso es que lo voy a decir ya porque no quiero que se me olvide. A ver, yo lo que digo es que esto es insostenible. Personas mayores en situación de dependencia. No digo que no sea una cosa legítima, perfectamente posible de hacer, la contratación por muy poquitas horas bien pagadas. O sea, eso quiero decir. Yo no estoy diciendo que el empleo de hogar al 100% no debería existir. Yo digo que no tiene que existir en estas condiciones, ni para esto. Es decir, por supuesto, una persona, una familia, no todo lo del mundo, y esa es una convicción a la que he llegado, se puede resolver con servicios sociales. No todo. Pero, en fin, en un porcentaje importantísimo que ahora no se hace, desde luego. Entonces, como estamos con pensionistas en marcha, he pensado que lo que iba a hacer era muy interesante. Presupuesto anual de atención aquí, pensión máxima bruta total, esta. O sea, la pensión máxima no puede pagar la atención. ¿Cómo lo ves? Es que no puede ser. ¿Qué pasa además? Que a mí cuando me avisaron para esto me pareció súper interesante que unos pensionistas en marcha se planteasen dos cosas. Una, cómo puede ser y cómo debe ser y cómo está siendo la atención. Porque el problema es que no es todo dinero.
del bolsillo, no es toda la pensión que te van a pagar, es que hay mucho de salario social que hay que exigir, que son servicios. Y luego me pareció estupendo que tuvierais un capítulo entero de cómo morir bien, pero eso es otra cosa. No por vosotros, sino que yo también me voy acercando, entonces me pareció muy oportuno. Bueno, política del gobierno con las trabajadoras de hogar, y esta es la última que pongo. Bueno, hay resoluciones parlamentarias. A ver, nosotros en la Asociación de Trabajadoras de Hogar, cuando hablamos de visibilizar el trabajo doméstico, decimos, bueno, importantísimo hacer una encuesta anual, que es la de mañana, que os invito a entrar en la página porque vais a ver con mucho detalle cuál es la situación. Y luego también es ir por el mundo como si tuvieras derechos. Es decir, que en vez de decir, no, claro, lo mío no aparece en las estadísticas, no, claro, yo voy a Lanbide y me dicen que no, que mejor que vaya donde las monjas a que me contraten. No, claro, dicen, no, yo todo el rato soy una cualquiera. Dame los mismos derechos que a todo el mundo. Entonces, los mismos derechos para todo el mundo es actuación e inspección de trabajo, control de las agencias de colocación, que Lanbide sea el referente principal de la intermediación. Esto está pendiente desde el 2011. 0. Osalan, cuando dice cuál es el tanto por mil de accidentes de trabajo a las trabajadoras de hogar, dice que es un 2,4 por mil. En las residencias es un 40 y pico por mil. Es más, es que creo que hasta los de los servicios financieros tienen más accidentes que los que registra Osalan para las trabajadoras de hogar. Bueno, tiene una encomienda de hacer la encuesta bien. Todavía este año tiene, pues eso, un 2,4 accidentes. Luego, el informe del que he empezado hablando. 9 meses para informar de la situación de necesidades que cubren las trabajadoras, no realizado. Y no realizado porque no quieren realizarlo, porque es un lío. Porque las cifras nuestras son súper verosímiles, vamos, que son reales. Dices, ahora digo, bueno, esto es lo que hay, lo reconozco, y ahora no quieren. Luego, no han querido, ni siquiera las trabajadoras están excluidas de la conciliación, de las ayudas a la conciliación, para las reducciones de jornada y excedencias. Lo que tiene cualquier otra persona trabajadora. Las trabajadoras de hogar no lo tienen, y PSOE, PP y PNV echaron atrás una moción para que hubiera esas ayudas y para que hubiera equiparación. Y lo que claro, nunca te dicen no tienen derecho, vamos a estudiar. Bien, están estudiando. Y luego, muy importante, creo que la posición de Emakunde con este tema es súper reveladora del límite que tiene reconocer derechos a las trabajadoras de hogar, que es muy caro en términos de servicios de cuidado y de reorganización del cuidado en la sociedad. Y entonces, como es mucho lío, Emakunde, que también, como digo, la política de la ATH es voy a actuar en todas partes como si tuviera los mismos derechos que todo Dios. Entonces vas y dices, Emakunde, hemos hecho un servicio jurídico para la discriminación en el sector privado. Bueno, llamada a Emakunde, oye, ¿en qué buzón hay que echar las discriminaciones en el sector privado de hogar? No, el sector privado de hogar está excluido del servicio de Emakunde. Y luego la Diputación de Vizcaya también da un servicio de ayuda a los cuidadores y dices, fenomenal, ayuda a las cuidadoras. ¿Dónde vas a darles esa ayuda? Ah, no es para hogar. Entonces, bueno, voy a acabar. ¿Y por qué hay la discriminación? No es casualidad, no les tienen manía, no desprecian el trabajo del hogar. Yo creo que, a ver, esta es una situación que, a ver, sí desprecian, pero creo que la explicación no es solo que no lo aprecian, es que exige tales cambios sociales, prescindir de las trabajadoras de hogar de la manera que hoy están, que, pues lo que digo, el empleo de hogar atiende necesidades muy vitales, el costo de la igualdad de condiciones laborales con otros sectores sería muy alto y obligaría a políticas públicas que cambiaran la manera de cuidar. Y no estoy hablando solo de servicios sociales, estoy hablando de hombres y mujeres que comparten el cuidado, estoy hablando de jornadas laborales que tienen en cuenta que no todo es el curro que da, en fin, el empleo, etc. Entonces, como esto es así, por eso yo creo que, y aquí hay trabajadoras de hogar, que el asunto es meter continuamente el dedo en el ojo, decir, tengo los mismos derechos, dime por qué no. Pues porque es imposible, pero ese es su problema. Bueno, y eso es todo.